Muy buenas tardes, amigas, amigos de El Humanista. Esta semana tenemos el honor de compartir con ustedes la tertulia humanista con nuestra secretaria de Desarrollo Rural, la agrónoma, compañera de nuestro movimiento además, Ana Laura Altamirano. Comentábamos hace rato fuera de cámaras que ella es la única de todos los servidores públicos de los gabinetes que han estado en los gobiernos desde el 2019, que ganó por primera vez Morena en el estado de Puebla. Desde aquel momento recibió la invitación del gobernador Miguel Barbosa para participar en el proceso de entrega-recepción en el área de desarrollo rural, y posteriormente pues ya se le invitó, se integró al gabinete, y desde ahí hasta acá el gobernador Sergio Salomón también le refrendó la confianza, y ahora mismo, desde que se instaló el actual gobierno que encabeza el doctor Alejandro Armenta Mier el 14 de diciembre, la compañera, nuestra querida Ana Laura Altamirano, ha estado al frente de esta secretaría. Entonces, pues son ya 6 años al frente de esta responsabilidad con 3 gobiernos diferentes, lo cual habla de que esta experiencia que tiene Ana Laura Altamirano pues goza de mucha confianza de su desarrollo como servidora pública y como activista política también. Si quieres comenzamos con eso, Ana Laura. ¿De dónde viene Ana Laura Altamirano? Pues bueno, buenas tardes, Agustín. De verdad que un gusto poder platicar el día de hoy aquí contigo. Pues decirte que yo soy de una junta auxiliar, se llama San Juan Amecac, del municipio de Atiziguacán, que está colindando ya con el estado de Morelos. Un municipio considerado de muy alta marginación. Actualmente somos pocos habitantes, no rebasamos los 10,000 habitantes en el municipio, con 5 juntas auxiliares. Entonces pues venimos de ahí, de tierra, de territorio. Decirte que pues siempre nuestro corazón ha latido a la izquierda. Yo soy hija de un pequeño productor, una ama de casa, y mi papá por 15 años fue migrante, porque no había otra manera de pues poder sobrellevar el tema de la familia. Entonces mi papá pues migra a Nueva York, como todos las y los poblanos que migran y que en su mayoría se van a Nueva York. Y pues bueno, con la fortuna de haber podido estudiar en la Universidad Autónoma Chapingo, una universidad pública que forma profesionales del campo y que pues nos dan todos los servicios asistenciales, que es desde la educación, en mi caso durante 7 años, porque ahí estudié la preparatoria agrícola y después la carrera, y pues bueno, te dan desayuno, comida, cena los 7 días de la semana, te permiten conocer todo el país en la parte del sector primario. Y pues bueno, la formación que nos da esa institución finalmente pues es de gente del pueblo de México que paga sus impuestos, y yo siempre dije que tenía que regresar a nuestra gente, a los nuestros, todo ese apoyo que nos dieron, en mi caso, por los 7 años. Y bueno, pues me fui en el 1993, de ahí de mi comunidad, egreso en el 2000, y pues bueno, siempre quise regresar a Puebla. No me fue muy sencillo porque estuve trabajando como técnica en varios estados, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, y después llegué a la Ciudad de México a trabajar. Y pues bueno, es ahí donde pues conozco el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, y pues ahí estuvimos con él acompañándolo en esta parte que te digo que para nosotros es que nuestro corazón late a la izquierda por todo lo que vivimos en nuestras comunidades. En mi caso, bueno, pues la mayoría de mis amigos, de mis paisanos, pues muchos de ellos migraron y todavía siguen haciendo la vida en Estados Unidos. Y bueno, pues en esta parte de decir que aparte soy agrónoma y demás, pues caminar el territorio, ¿no? Entonces, en este caminar pues siempre dije voy a regresar a Puebla, pero no siempre es lo que uno quiere.
y pues me costó mucho trabajo poder regresar a mi estado. Aún así, bueno, pues conozco los 32 estados de la República, aunque sea un municipio o una ciudad, los conozco. Como agrónoma, pues eso es lo que me ha permitido. Y bueno, pues ya en 2019, con la fortuna de poder llegar aquí al estado de Puebla y empezar a trabajar por los nuestros, y algo que pues siempre pensamos y decíamos que por qué los agrónomos no estaban en puestos de decisión, por qué los agrónomos no nos consideraban para poder determinar las políticas públicas, y pues en 2019 se nos da la oportunidad, y en este caso pues yo muy contenta porque yo conocía mi región, la región de Izúcar, de Atlisco y todos los municipios aledaños de Tochimilco, Cohuecan, Acteopan, Tepexco, pero en sí pues no conocía todo el estado, ¿no? Entonces en 2019 que venimos a trabajar, nos hacemos conocedores de los 217 municipios, y la verdad es que Puebla es un estado maravilloso por todo lo que representa, y además porque tenemos todos los microclimas. Tenemos desde un clima templado, un clima tropical, un clima semidesértico, y pues aquí en la zona de los volcanes un clima frío, ¿no? Y que eso nos permite producir más de 144 cadenas productivas. Que eso representa pues un valor de la producción de más de 56,000 millones de pesos. Y bueno, pues ahorita que empecemos a platicar sobre este tema, vamos a ir desmenuzando cómo llegamos, cómo encontramos el campo poblano cuando en 2019 llega el primer gobierno de izquierda. Ahora sí, quienes venimos de tierra, porque no solamente fui yo, sino fue todo un equipo de profesionales que se integraron al gobierno, cómo hemos avanzado, cómo hemos ido creciendo con las y los productores, sobre todo con los pequeños productores, cómo en su momento se quitaron las cuotas que tenían a ciertos grupos que pues ni siquiera a veces eran productores, ¿no? Porque hay que reconocer que hay una parte organizativa, y esa parte organizativa es diferente a quien en algún momento se había vuelto gestor. Yo puedo reconocer que quienes han hecho cooperativas, quienes han hecho sociedades de producción rural, quienes se han organizado, ha sido una forma donde han estado caminando y han estado creciendo con el sector, a diferencia que en algún momento pues lo que se convirtió en una cuota, en una cuestión de gestoría, que eso no le permitía al pequeño productor saber y diferenciar que si lo que estaba recibiendo realmente era lo que se les daba, que si había un costo, un cobro, o que realmente era lo que necesitaban para poder desarrollar sus diferentes cadenas productivas. Entonces, todo ese trabajo lo hicimos en coordinación con profesionales del campo. Una de las características que tuvo el primer gobierno de izquierda cuando iniciamos a trabajar esta parte es que todos los que estuvimos trabajando en el campo eran poblanos. ¿Y por qué? Pues porque era quienes conocían el territorio, quienes realmente íbamos a determinar qué eran las necesidades de las y los productores, y creo que fue muy acertado esa definición y esa determinación de saber que quienes estábamos al frente de la Secretaría como equipo éramos poblanos. Primero, que conocíamos el sector, que estábamos en nuestro estado y que entendíamos qué era lo que necesitábamos, porque en esa parte que te comento de, pues bueno, venir de una región agrícola y aparte ser agrónoma y demás y todo, pues también hemos estado en el campo, nos dedicamos a eso, y ahí entiendes que no todo el tiempo puedes estar en un espacio de decisión, y cuando toca estar del otro lado, pues es como comprendes y vives lo que un pequeño productor necesita, requiere. Y pues bueno, así fue como empezamos a construir la política pública. Muy bien, Ana Laura. Fíjate que uno de los retos más importantes de la Cuarta Transformación, que iniciamos en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y acá en Puebla en el 2019, es este propósito de recuperar la autosuficiencia alimentaria. Yo he sostenido que los dos grandes soportes de nuestro proyecto es la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Correcto. Nosotros perdimos
Perdimos esa capacidad productiva en el campo durante varias décadas. México fue autosuficiente, no solamente en granos básicos, era un país, como tú lo has recordado ahora en el caso de nuestro estado, pues con una riqueza en términos de tierras, de suelos, de climas, ¿no?, que nos permite pues la producción prácticamente de todo. Claro. Sin embargo, hubo un modelo económico y una visión pues que privilegió a los grandes exportadores, a grupos que concentraron la tierra. Se hizo una reforma constitucional al 27 y Puebla no fue ajeno a esa circunstancia. Entonces, este propósito de recuperar la soberanía alimentaria que está en nuestro proyecto, pues ha tenido la cualidad de que seas tú quien ha llevado adelante este proyecto, o está llevando adelante este proyecto, y el diagnóstico de la situación actual del campo poblano, pues es muy importante para poder definir una política de desarrollo, de crecimiento, de fortalecimiento de unidades productivas con objetivos claros para estos 6 años, ¿no? Entonces, sobre este diagnóstico, ¿qué nos comentas? Pues mira, decirte que cuando llegamos en 2019 y empezamos a recorrer el territorio, la verdad es que los productores estaban como muy sorprendidos. Primero porque se esperaban que llegara el funcionario así con pues los grandes vehículos y aparte que fuera de una característica diferente, hasta cierto punto altos, güeritos y de buena ropa. Y cuando nos veían a nosotros y que llegábamos a las parcelas y que platicábamos y que les decíamos qué era lo que necesitaba, primero se sorprendían, pero después ellos y ellas empezaron a platicarnos qué era lo que necesitaban y eso nos permitió estar desarrollando cadenas productivas e importantes, sobre todo cadenas que no solamente tenían la característica de ser un cultivo, ¿no?, sino ser de nuestros pueblos originarios, como lo fue la cadena café, que se produce en 54 municipios que tienen vocación cafetalera y que decirte que el 70% de los productores y las productoras son de pueblos originarios. Entonces, no solamente se trataba de un cultivo y de poder obtener una ganancia económica, sino de seguir resguardando sus territorios, de que ahí se concentra mucha de la biodiversidad del estado de Puebla. Y trabajar con ellos, la verdad es que ha sido un honor en el sentido de que han sido muy receptivos en el poder estar realizando prácticas que puedan determinar y que puedan incrementar sus rendimientos. Mucho se hablaba del tema de la roya, ¿no? La roya nos acabó, y entonces pasaba un sexenio y era la roya, y pasaba otro sexenio y era la roya. Entonces, la roya efectivamente, como otras muchas plagas y enfermedades, pues han llegado a los diferentes territorios, pero este es un tema de manejo, un manejo integral, pero algo que nosotros siempre decíamos es cuidar tu territorio, pero también cuidar la parte social, cuidar la parte ambiental y, por supuesto, seguir con un tema productivo que les permitiera que fuesen reconocidos, ¿no? Entonces, nos ha costado mucho trabajo poder decir que Puebla es un productor cafetalero y que es de alta calidad, ¿no? Porque también nos han vendido mucho que solamente el café de altura es el extraordinario. Por supuesto que sí, en ese sentido, bueno, hay muchas características de los cafés de altura, pero también quiero decir que, por ejemplo, en la Sierra Nororiental, específicamente en Cuetzalan, que tenemos altitudes de 600 metros sobre el nivel del mar, tenemos unos cafés extraordinarios, donde ahí los productores pareciera que sus parcelas no solamente es el trabajo por el trabajo, sino es el cuidado que tienen de todo lo que converge alrededor de un cafetal, porque no solamente tienen café, sino tienen otros cultivos de alto valor comercial, como es la canela, como es la pimienta, como son las abejas meliponas, que es la abeja mexicana, y que bueno, pues primero estuvo la abeja mexicana antes que la europea, ¿no? Entonces, y ya de ahí, pues todo lo que conlleva a tener una cuestión de cultura, yo digo que todos nuestros municipios son extraordinarios, pero Cuetzalan tiene un toque especial por toda la parte cultural, el tema del clima, y entonces ahí encontramos toda esta diversidad. Los domingos hay un esquema de trueque de muchos productos de ahí de la Sierra Nororiental. Entonces, el poder estar trabajando con ellos
nos permitió también que nosotros pudiéramos identificar que quienes fueran nuestros profesionales que les estuvieran transmitiendo los conocimientos pudieran hablar también su lengua, que fueran de ahí del territorio, que se pudieran empoderar no solamente las y los productores, sino también los técnicos, el poder estar transmitiendo sus conocimientos en su lengua era algo y fue un aspecto muy importante. Hoy podemos decir que ellos, no solamente Cuetzalan, sino los 54 municipios, nos han permitido que hoy el café poblano está cruzando fronteras, y eso es poder darle un valor y casi estar de manera directa del productor hacia el consumidor, que hoy Puebla se ha reconocido como el productor en rendimiento por hectárea a nivel nacional en el primer lugar. En territorio no podemos, porque Chiapas, por supuesto, es más extenso, Veracruz es más extenso, y ahí nos andábamos dando un entre con nuestros hermanos de Oaxaca, pero bueno, pues en esta parte del trabajo que hicimos en territorio nos permitió que pudiéramos tener el primer lugar en rendimiento, y hoy estamos en el tercer lugar. Lo ha reconocido las cifras del gobierno federal, la estadística, y que el 12% de los cafés de Puebla son de especialidad, el 20% del café que se consume a nivel nacional es de Puebla, y que hay algo y una característica que tengo que destacar y que a mí me hace, la verdad, mucho sentido, es que hoy el gobernador Alejandro Armenta nos dice que las políticas públicas no son de sexenio, son políticas públicas de Estado, y eso nos ha permitido que todo lo que se hizo en el primer piso de la cuarta transformación, ahorita vamos hacia el segundo, pero vamos hacia ese tema donde todos los que hemos estado en el campo con cualquier cadena productiva siempre podemos producir mejor, pero a la hora de ir a la comercialización, ahí nos topamos, porque pues no hay una diferenciación de decir, este es un producto que se llevó 8 meses, 6 meses o un año en poderlo estar trabajando, te lo compran como si fuese cualquier producto, ¿no? Entonces, eso es algo que ahorita en este segundo piso de la cuarta transformación con el doctor Alejandro Armenta, le estamos dando mucho énfasis a poder estar difundiendo, comercializando todos esos productos que ya tienen un valor agregado, como lo es el café, como lo es el mezcal, como son algunos vinos, algunas mermeladas, moles, de todo esto que te comenté hace rato, de 144 cadenas productivas que tenemos. Sacamos más de 800 productos en fresco y en procesado. Entonces es una diversidad que hemos trabajado, y algo que cuando yo llegué a la Secretaría en el 2019, yo decía, sí, vamos a producir, vamos a hacer una nueva técnica de cómo poder tener calidad, incrementar rendimientos, que eso es algo que también queremos como productores, pero le decía, el último eslabón, ¿cómo empezamos a echarlos a andar? Y entonces empezamos a trabajar con los productores, con marcas, etiquetas, con algunos registros, y eso nos permitió, pues bueno, que fuéramos ya incursionando en otro tipo de mercados. Ahorita que esa parte se está detonando de manera exponencial, no tienes idea cómo las y los productores, incluso los artesanos, que muchos de ellos son productores, están detonando toda esa comercialización que en algún momento yo creo que soñamos, ¿no? Soñamos porque, pues bueno, siempre llegaba lo que se le llama el coyote y te decía, pues si quieres, y si no, pues hay que se te quede tu producción. Y como somos pequeños productores, porque Puebla, el 80% no tiene más allá de 3 hectáreas en temas de propiedad, entonces el 15% ya es mediano productor y solo el 3% tiene grandes extensiones. Entonces Puebla pues es minifundio, y en ese sentido pues no puedes tener volúmenes tan considerables como para decir, solo ya yo hago una carga para poder ir a otros mercados, ¿no? Y menos, por ejemplo, en ese esquema de política pública antigua que se tenía, donde lo que comentábamos de que había gestores, de que no sabía si realmente era lo que se necesitaba como productor, pues
lo tomaban, lo recibían porque pues decían, bueno, me lo están dando, y hasta eso muchas veces tenía un costo, y eso a mí me tocó vivirlo, ¿no? De, oiga, por su proyecto tanto, como yo soy el gestor, tanto, ¿no? Entonces todo eso se quitó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no más de este tipo de situaciones, alineamos la política pública a ese tipo de situaciones que la verdad es que en el caso de Puebla se adoptó muy bien. No había cierre de nada, porque nosotros invitamos a todas y a todos, bajábamos a los territorios y decíamos, aquí están. O sea, hoy hay inversiones, porque esa fue la otra, inversiones estatales históricas, y es para ustedes, se les va a entregar de manera directa, ¿no? Porque antes las inversiones eran muy pequeñas y solamente estaban en expectativa de lo que el gobierno federal pudiera traer, y con eso pues ahí medio le daban al campo, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, cuando se dice que el sector primario tiene que ser prioridad, se empieza a asignar y a destinar recursos estatales históricos, y empezamos a trabajar directamente con los productores. Otra de las características fue que a la hora de hacer la conformación de los programas, eran programas que estaban atendiendo todos los eslabones de la cadena, y que cuando estábamos en campo nos decían, esta es mi necesidad, y a veces pudiera ser muy local la necesidad y no de todo el estado. Entonces la tomábamos y en la siguiente programa lo incorporábamos, aunque fuese una situación muy local. Y aquí volvemos a lo mismo, es como desarrollamos también la vainilla, que tenemos denominación de origen, cómo estamos desarrollando la pimienta, la canela, la miel melipona, que tiene muchísimo más valor comercial con respecto a la miel de la abeja europea. Entonces, pues empezamos a hacer programas muy ad hoc, muy a lo que necesitaban los territorios. En la parte de la Mixteca tuvimos una situación 2022, 2023, donde la precipitación, la verdad es que no nos daba ni siquiera para producir maíz, porque el maíz te va arriba de 400, 500 milímetros, y en la Mixteca en esos años no llovieron ni siquiera 300, ¿no? Entonces, ahí pues bueno, empezamos con cultivos alternativos como la pitaya, la pitahaya, y después pues que se vino y se detonó la cadena mezcal, que aún cuando ya teníamos denominación de origen desde el año 2015, pues no se había aprovechado, ¿no? La verdad es que pues ahí iba algunos mezcaleros y no se podía tener acceso a otros mercados porque sus palenques no estaban adecuados a la norma que determina que estás produciendo mezcal, que es la norma 070, y que lo estaban haciendo sí artesanal, pero no en ese cumplimiento, y el no tener cumplimiento, pues obviamente estás haciendo un destilado de agave, no un mezcal, y entonces ahí se iba el círculo vicioso, donde no podías tener una certificación, pero también tu mezcal, pues iban los acaparadores y te lo compraban y ya le ponían su marca, su etiqueta, su botella. Y su botella, y ni siquiera de Puebla, sino de Guerrero, de Oaxaca, y entonces, bueno, pues quedabas en las mismas, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que realizas cuando estás directamente con la gente, cuando estás en el campo, cuando entiendes, y no solamente porque tienes una profesión de ser agrónomo, médico veterinario, cualquier profesional del campo, sino porque también lo has vivido, ¿no? En tus territorios, en tu espacio de vida, es como comprendes cuáles son las necesidades, y a razón de eso es como empezamos a trabajar de esa manera, y pues bueno, la verdad es que eso nos ha permitido. Cuando llegamos en 2019, el valor de la producción agrícola estaba en 36,000 millones de pesos. Ahorita está en 56,000. Y bueno, pues ahora con el gobernador Alejandro Armenta, la verdad es que con el Plan Estatal de Desarrollo, pues nos hemos puesto una meta donde esa parte de los eslogan de pensar en grande y por amor a Puebla, la verdad es que lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, porque toda esta parte de darle valor agregado, de transformar, es lo que te sube
todos esos indicadores y que nos mida un externo, no solamente que nosotros digamos, oye, hicimos este cambio, hicimos estos programas, se le apostó al sector con más dinero, sino que se vaya viendo reflejado en el bienestar de las familias. Y ellos lo sienten, lo viven, y aparte quien te mide también lo plasma en los documentos oficiales. Entonces, pues la verdad es que hay mucho de lo que se ha trabajado, hay mucho de lo que tenemos que hacer ahora, pero yo de verdad que estoy muy contenta, primero por un lado porque me hayan dado la confianza de poder continuar al frente de esta gran secretaría, de este gran sector. Hay un compromiso, por supuesto, con el gobernador, pero sobre todo con las y los productores, y esta parte que siempre hemos soñado de cómo el último eslabón de la cadena, que es el más complicado, pues lo está detonando, ¿no? No sabes ahora que llega en este tiempo de estos 144 días de gobierno que tiene, cómo se han detonado diferentes puntos de venta, y de repente hay productores que, espérame, porque ya no tengo producto. Pues, ¿por qué? Porque antes no se podían arriesgar a poder transformar todo, pues por las necesidades inmediatas que los pequeños productores tenemos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un momento para poder detonar todo lo que se puede producir en Puebla y que pueda estar llegando directamente al consumidor. Con la marca Puebla 5 de Mayo, que se trabajó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, la verdad es que vamos a continuar trabajando con eso. La otra parte de que hace la Secretaría de Desarrollo Turístico con la promoción, con los eventos como los tianguis turísticos, de que hoy nuestro café, nuestro mezcal, nuestra miel, nuestras mermeladas ya se van a este tipo de eventos de alto nivel, pues la verdad es que todo eso finalmente va a detonar en derrama económica para los nuestros. Y la otra, yo quiero decirte que no ha sido así como que todo muy sencillo y todo muy plano como lo estoy contando, ¿no? Muchas veces pues nos han llegado los productores y por ejemplo el mole, ¿no? Llega en una bolsita de tortillas. Y empezamos a ver qué pasos tienen que hacer para poder obtener todos los certificados, al menos los nacionales. Y hay veces que sí hemos tenido así como, o de manera personal, hasta un poco de miedo de decir, ¿y qué tal si no lo logra? Porque si no lo logra, al rato se va a sentir decepcionada, decepcionado, y va a decir que los gobiernos no son lo que se dice, ¿no? Sin embargo, en esa parte de ese acompañamiento, yo puedo decir que las y los poblanos somos muy echados para adelante, porque no desistes, ¿no? Y entonces ha habido casos donde personas de más de 60 años nos han demostrado cómo pueden tener un emprendimiento en tan poco tiempo y que ese emprendimiento puede ser exitoso. Y siempre platico el caso de una, hoy ya es cocinera tradicional, Vicky, que se dedica a hacer mole. Nos llegó así en la pandemia. Yo pues trabajaba en los tianguis, ahí vendía mi mole, no tenía ningún problema, pero está todo cerrado. Entonces quiero hacer mole Doña Vicky y aparte en frasco. Entonces, no, pues vamos a hacerlo, ¿no? No, pues para empezar, el frasco salía muy caro. Segundo, cuando quisimos hacer el registro ya había miles de mole Doña Vicky, ¿no? Entonces el nombre ya no estaba disponible. Y después, pues le encontramos otro tipo de envase. Ella hizo una característica de decir, ya no le voy a poner grasa, lo vamos a etiquetar como vegano. Se hizo su tabla nutrimental, sus registros. Y hoy, bueno, no se llama mole Doña Vicky, sino se llama mole Xalostok, que es del lugar donde vive ahí en el municipio de Nealtican. Y pues bueno, ya con esa, incluso con el sello de que es vegano, porque no le echa grasas, solamente las propias de la semilla. Y pues bueno, decir que ese mole de Doña Vicky se ha ido a Japón, ya incluso pues ya con la traducción en japonés, se ha ido a Francia, traducido su etiqueta en francés. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Porque no es un tema nada más de decir cruza fronteras, sino cómo
pequeños emprendedores, pequeños productores, no han tenido miedo y han trascendido, ¿no? Entonces, antes el decir voy de exportación solamente era para los grandes, para los pudientes, para los que les daban los proyectotes, o sea, todo ese tipo de cosas y hoy no. Entonces yo siempre les he dicho, tenemos que estar preparados o el producto tiene que estar ad hoc al consumo local, al consumo regional, al consumo nacional y al consumo de exportación, si es que así lo quieren, porque hoy los productos artesanales tienen un valor muy característico y muy bueno, sobre todo en el mercado europeo, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento que a mí me tocó ir de mochilazo a Europa, la verdad es que todo lo que es de México y Latinoamérica es tan preciado, no quieren saber nada hacia arriba, pero sí de nosotros y de nuestros hermanos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí es como tenemos que poder mostrar toda esa riqueza natural, cultural, que hay detrás de un producto, ¿no? Y la otra es cuidar los territorios, porque hoy todo el tema del cambio climático pues nos está moviendo y nos está diciendo que tenemos que seguir preservando nuestro territorio. Y la otra porque también, por ejemplo, en esta parte que yo te decía que cuando salí de mi comunidad yo dije, siempre quiero regresar al lugar que me vio nacer, pues es donde te sientes cómodo, ¿no? Yo creo que, decía mi abuela, es donde dejas tu ombligo y ahí te llama, pero yo creo que es un lugar que tienes mucha añoranza, que ahí creciste, que ahí estás con tu familia. Entonces, algo que yo siempre digo y les digo a las y los productores es que tenemos que seguir cuidando nuestros territorios para seguir viviendo donde eres feliz, donde creciste con tu familia. Y pues Puebla es increíblemente maravilloso en ese sentido y por eso siempre que platicamos con los jóvenes que pues hoy tenemos una población de productores ya muy mayor, tenemos que seguir incentivando a que los jóvenes puedan tener ese amor por el campo, por la producción, y la otra por lo que comentabas, ¿no? O sea, tenemos que volver y regresar a esa parte del consumo local, de ser autosuficientes, de seguir y volver a regresar a tener nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria. Y por supuesto que como México y como todo lo que tenemos, lo podemos lograr porque tenemos toda la diversidad genética, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Puebla, pues obviamente es cuna del maíz y aquí siempre le decimos a nuestros productores que sigamos cuidando nuestra riqueza genética, nuestros maíces nativos. Yo siempre digo que los productores de maíces nativos son nuestros guardianes y que tenemos que resguardarlos por 1000 situaciones, porque de eso también depende que en lo sucesivo cualquier situación que podamos tener, tanto climática o de otra naturaleza, los maíces nativos son los que nos van a seguir teniendo toda esa subsistencia, toda esa seguridad de seguir teniendo alimentos y también por todo lo que implican, ¿no? Por ejemplo, de repente nos dicen, oye, por la cuestión de la salud y demás, ¿cómo está hoy? Pues tenemos que seguir o regresar a consumir lo que antes consumíamos, ¿no? Por ejemplo, un maíz nativo te da fibra, ¿no? Un maíz nativo de colores y demás y todo, no solamente te puede dar fibra, sino te genera otros requerimientos nutricionales que un maíz modificado, por supuesto, que ya no te da, ¿no? Entonces, pues bueno, decir como antes, por ejemplo, consumías cuestiones meramente naturales y había baja incidencia de muchas de las enfermedades actuales, ¿no? No había obesidad, no había otras enfermedades que hoy están, y no solamente en los adultos, sino también en los niños, ¿no? Como hoy un niño come muchos productos procesados cuando tenemos una diversidad de frutas a la mano, cuando tenemos muchas verduras, cuando tenemos muchos carbohidratos, pero que son naturales, ¿no? Como el tema del amaranto, como el tema pues precisamente de los maíces nativos. Entonces podemos hacer como esta dieta que nos enseñaron nuestros abuelos y demás y todo, y que finalmente pues puedes comer bastante saludable, pero también con mucho sabor, ¿no? Por todo esto que tenemos. Entonces, de verdad que el campo poblano y nuestros productores, nuestras productores nos tienen mucho que ofrecer, y por eso es tan relevante que hoy el gobernador Alejandro Armenta le siga apostando al campo. Él me dice, yo soy pro campo, pero no del programa, Ana Laura, sino
porque obviamente pues primero lo conoce, lo ha caminado y pues tiene sus raíces en el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que nosotros le podamos decir y a él le haga sentido en esta construcción ya del segundo piso de la Cuarta Transformación, la verdad es que nos ha permitido que él tenga la confianza de poder seguir desarrollando, por un lado, políticas públicas nuevas que se necesitan, pero por otro lado seguir avanzando con las que ya están, como con el café, como con el agave y estos productos que te comentaba, y eso es muy bueno y muy positivo para nuestro sector. Y de verdad que pues yo siempre le digo que reconozco toda esa ímpetu, porque hoy nos ha pedido hacer varios proyectos de valor agregado que van a estar en beneficio de las y los productores, ¿no? Y también con quienes hemos platicado nos han insistido precisamente en esta parte de las cadenas de alto valor comercial y de esta parte de la comercialización que le tenemos que dar. Entonces, podemos hablar de cada región, de cada territorio, tiene sus características. Ahorita ya se viene la temporada de pitaya, uh-huh. Una fruta increíblemente rica, pero que muchas veces pocos la conocemos. Siempre pensamos que viene de Oaxaca y no, toda la zona de la Mixteca. Tenemos 14 municipios uh-huh. que producen pitaya. Uno de los más principales es Huiziltepec, que próximamente viene la feria de la pitaya. Y bueno, después de ahí se viene la pitahaya y pues bueno, en el caso, por ejemplo, de hortalizas, también tenemos mucha producción de varias hortalizas. No todos los estados pueden producir lo que nosotros sí podemos hacer. Entonces, ¿por qué no consumir todo eso en fresco? Por eso, ahora que se viene todo este tema de lo que dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con el programa de vida saludable, creo que como México, como Puebla, estamos preparados para hacer un cambio en cómo poderles cambiar todos los snacks que se pueden comer nuestros niños en una barra de amaranto, con uh-huh. chía, en frutas deshidratadas que tienen el sabor y que guardan todas las características que debe de tener una fruta aunque esté deshidratada, que no tienen colorantes, que no tienen ningún químico que les pueda afectar la salud, en vez de ir a la tiendita corriendo por todos esos productos, que para mí no es comida chatarra, sino simplemente son productos chatarra, y que le vayamos quitando esa parte a nuestros pequeños y que volvamos a regresar a que puedan disfrutar todo lo que Puebla produce en este caso. Y bueno, pues también México, ¿no? Porque uh-huh. la verdad es que tenemos mucha biodiversidad, que eso nos permite tener muchas frutas de temporada, ¿no? Incluso, por ejemplo, jugos, ¿no? En la zona del volcán, toda la producción de jocote uh-huh. y de frutos pues de clima templado nos permite poder estar haciendo y elaborando jugos naturales. Sí, lo que comenta Ana Laura tiene como soporte un elemento que hay que destacarlo porque luego no se conoce, pero cuando gobernaba el PAN hasta el 2018, la importancia del campo se veía en el presupuesto. Claro. Eran presupuestos paupérrimos, menos de 400 millones de pesos era lo que se le dedicaba de un presupuesto en aquel momento cercano a los 100 mil millones de pesos, solo 400, poco menos de 400 se dedicaba al campo. Y desde que gobierna Morena, la Cuarta Transformación en Puebla, año con año se ha venido incrementando el presupuesto. De hecho, en un porcentaje importante, claro. Un porcentaje muy importante, y eso refleja la importancia, porque uno puede decir que el campo es muy importante, pero si no le asigna recursos, pues se queda solamente en palabra. Sí. Y eso ha ocurrido con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahora con el gobernador Alejandro Armenta se aprobó el presupuesto más alto en la historia de nuestro estado dedicado al campo. En segundo lugar, por lo que nos comenta nuestra secretaria, el gobierno se ha convertido en un facilitador, en un acompañante y no en un obstáculo, como lo eran los gobiernos
que llenaban de trámites para poder autorizar algún proyecto. Ahora es al revés, se trata de facilitarle a los productores, a las asociaciones de productores, no solamente la producción, sino acompañarlos también en un punto que bien lo has comentado, que se vuelve estratégico, que es la comercialización, porque todo este potencial de producción de pronto se puede llegar a un cuello de botella que, en lugar de incentivar el crecimiento y el desarrollo productivo, bueno, pues genera una distorsión y conflictos que tiene que ver con dos vías que nos ha planteado aquí nuestra secretaria. Por un lado, el crecimiento del mercado interno, consumir lo propio, que hay toda una campaña nacional, y aquí el gobernador Alejandro Armenta también ha expresado esa voluntad y esa orientación de incrementar el consumo local, el consumo de nuestros productos, y por otro lado, al mismo tiempo también, pues competir, ir por otros mercados, tanto en el país como en el extranjero. Celebramos esta visión de darle la misma importancia a mercados de Europa que a Estados Unidos. Normalmente nuestros productores estaban amarrados a la exportación hacia Estados Unidos, y ahora efectivamente hay una diversificación que nos permite pues también pensar en esta soberanía alimentaria y no estar dependiendo de un solo mercado. Entonces, con este presupuesto histórico de más de 1.600 millones de pesos que ahora se dedican al campo, pues hay metas muy específicas en términos de los diversos productos. Como bien lo comenta Ana Laura, el Estado da para producir de todo y ya se ha vuelto vanguardia en muchos de los productos que tenemos. Yo recuerdo, con Ana Laura se inició la Feria del Café, sí, la Expo Café Puebla, y ahora ahí hay unos cafés maravillosos, o sea, año con año, y eso ha ido pues dando pues frutos, como todo proyecto que se sistematiza, que se nesea, ¿no? Sí. Pues a la larga empieza a dar muy buenos resultados. Sí, claro, es que hay resultados increíbles y lo pueden decir las y los productores. Por ejemplo, en el caso de café, hacemos un concurso, que por cierto ya viene la Convención Nacional del Café, porque queremos explotar ya esa parte que tenemos de base. Y entonces se hace un concurso de calidad en taza, donde quienes eran ganadoras en los últimos años eran mujeres, y varias de ellas fueron de la Sierra Negra. Cuando decías en la Sierra Negra, eran los cafés de menos calidad, y no es cierto, y nos los demostraron ellas, y nuestras productoras pues apenas sabían hablar el español, pero eso no fue barrera, y es con un gran orgullo como ese tipo de situaciones se diferencian, porque es realmente el trabajo que se debe de hacer con los nuestros, con nuestra gente, porque es ahí donde tenemos que impactar, es ahí donde se cambian vidas, es ahí donde ellos empiezan nuevamente a creer en lo que siempre habían esperado, la justicia social. No se trata de un gobierno, sino se trata de todo un movimiento, y yo siempre lo digo, que lo hemos estado esperando. En mi caso, pues me tardé 40 años en que pudiera llegar el primer gobierno de izquierda a Puebla, y la verdad es que lo celebré yo con mucho entusiasmo, porque aparte yo ni siquiera pensaba en que me pudieran invitar a trabajar, ¿no? Yo simplemente quería que hubiera ese cambio. Afortunadamente en 2018 se da con nuestro presidente, y en 2019 pues se da con el primer gobierno de izquierda. Hoy, gracias a Dios, pues continúa esa parte, y la responsabilidad que tenemos con nuestra gente es poder seguir trabajando con esta parte de estos recursos estatales históricos de 1.634 millones de pesos. Vamos a trabajar con 13 programas a nivel estatal, donde te decía hace rato que se mantienen ciertas políticas públicas, como lo que es la cadena café, como lo es el agave mezcalero, la pimienta, la canela, la miel melipona, pero se incluyen otras estrategias, por ejemplo, un programa muy importante para nuestras mujeres, donde se han destinado 50 millones de pesos para poder desarrollar proyectos específicos de sus territorios, de su actividad, que ya la saben hacer, pero que de una de otra manera
no han podido destacar. ¿Por qué? Porque les hace falta un equipo, porque les hace falta un insumo, pero no solamente eso, sino la parte organizativa, que hoy tenemos que llevarlas a un mercado formal que les permita vender lo que te decía hace rato de manera local, pero si alguien les quiere comprar ya en volumen o quieren facturar, pues que ellas tengan la capacidad de poder hacerlo. Y eso es algo que con lo que los vamos a acompañar en este momento. Otra estrategia es el de los huertos familiares, de la ganadería de traspatio, donde antes lo realizábamos de manera natural, se perdió y por una u otra razón, y hoy vamos a regresar a que nuestras familias puedan tener a la mano sus hortalizas, que puedan tener a la mano el huevo, que puedan tener a la mano proteína como el pescado. Y todo esto a través de un acompañamiento técnico que también en este año vamos a tener la fortuna de tener un despliegue de más de 1000 extensionistas, un extensionismo que se había perdido, que lo tratamos de recuperar, pero al final del día no alcanza siempre el recurso, pero que hoy Alejandro Armenta determinó y decidió que tiene que haber un extensionismo directo con las y los productores para los 217 municipios, y eso es algo que también va a ser impresionante, que se van a incorporar también todos los estudiantes que están terminando una carrera, que están haciendo prácticas profesionales, que están haciendo servicio social o que están concluyendo su universidad, porque también es otra de las cosas que han pedido quienes están terminando sus estudios del campo, que siempre les dicen, oye, pero es que no tienes experiencia, pero es que no hay trabajo y demás, y lo que queremos es fomentar en todos ellos, en todos los que están por terminar esa profesión, que puedan sentirse seguros que hoy el gobierno del estado los va a respaldar, los va a acoger, y que ellos puedan ya sea continuar trabajando con el gobierno para los productores, o en su caso que determinen que ellos puedan ser los propios productores, pero ya con una experiencia, con una técnica de lo que atendieron o aprendieron en las instituciones, porque también vamos a estar trabajando con todas las instituciones de investigación, sobre todo con los tecnológicos, que tienen muchas cosas que pueden transferir en los propios territorios y que nos los han mostrado porque hemos trabajado ya con ellos, y de repente nos dicen, oye, ya hice esta investigación en torno a la vainilla, y entonces pues vamos a aplicarla aquí, y nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces toda esa ciencia, toda esa tecnología la tenemos que combinar con el trabajo que necesitan nuestros productores para seguir fortaleciendo, y la parte esta que yo te digo y que insisto mucho, de poder cuidar sus territorios. Hoy tenemos que estar también recuperando nuestros suelos, por eso todo lo que hay alrededor lo tenemos que incorporar a través de compostas, a través de todas estas prácticas que tengan que ver con el medio ambiente. Aun cuando nos tengamos que apoyar de otro tipo de insumos, tenemos que seguir recuperando nuestros suelos. Y la otra también es que hoy se amplían los espacios de quienes están directamente con los productores, lo que le llamamos las delegaciones. Son 27 delegaciones al interior del estado, y eso nos permite también tener una cercanía muy pues a la mano de las y los productores, de que si quieren información, pues no están recurriendo a la ciudad de Puebla, sino ahí mismo a través de los centros integrales de servicio puedan buscar la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Toda la parte que estamos haciendo en coordinación también con el gobierno federal, a través de dos programas importantes. Uno es todo el tema de sanidades, tanto animal como vegetal como acuícola, que traemos ahí un proyecto de coordinación donde pone una parte del presupuesto la federación y otra parte el estado, para seguir teniendo toda esta cuestión de control de plagas y enfermedades, todo el tema de inocuidad, que lo vamos a trabajar, y otra parte en el tema de tecnificación del riego. El gobernador ha dispuesto una cantidad importante adicional a lo que traemos de los 1,634 para poder estar saneando el distrito de riego del Valsequillo, y
y poder estar utilizando ya las aguas para otro tipo de cultivos. Ahorita se ocupa para básicos, pero la apuesta es poderlo ocupar para cultivos de alto valor comercial, por un lado, y por el otro lado, bueno, también en las unidades de riego estar tecnificando el riego, pues obviamente que ya no se vaya como el riego rodado, sino que se vaya como riego por goteo para poder seguir preservando pues nuestros acuíferos, ¿no? Entonces, de verdad que es una gran estrategia, es una gran política. Nuestro gobernador pues ha determinado un pilar muy fuerte que se llama riqueza comunitaria, y que aquí en esa parte de ese pilar fuerte de riqueza comunitaria precisamente viene todo el tema del sector primario, el sector productivo, y ahí yo creo que vamos a poder estar pues continuar dando resultados hacia nuestros pequeños y pequeñas productoras, y por supuesto trabajar con todo el sector, porque es prioritario. Y bueno, pues ahora sí que con esa parte y esa conjunción de una política estatal alineada a una política federal con la doctora Claudia Sheinbaum, pues yo la verdad es que digo que vamos a hacer muchas cosas por nuestro sector, y literal el segundo piso de la cuarta transformación en el sector primario se está dando. Padrísimo, padrísimo, Ana Laura. Nos has dado un panorama muy extenso y muy profundo de la transformación que se está llevando adelante en el estado de Puebla, en el campo. Nos queda claro, hay estrategia, hay el compromiso desde el más alto nivel de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alejandro Armenta, y hay cariño por lo que se está desarrollando, hay amor por los productores y por la producción, por que Puebla sea un ejemplo en nuestro país de la buena producción, de la buena organización, y de que los productos poblanos pues conquisten mercados más allá de nuestra entidad. Y no hay improvisación, que eso también hay que destacarlo. El gobernador Alejandro Armenta ha trazado una ruta donde prácticamente está señalado los objetivos día por día, ¿no? Con responsables, con este acompañamiento en las 27 microrregiones en las que administrativamente se dividió el Estado, para facilitar la cercanía de la administración con los sectores sociales del Estado, y en esta visión de conjunto de el campo como parte central de esta política de pensar en grande en Puebla, en coordinación con otras áreas del gobierno de Alejandro Armenta. Yo no me queda más que felicitarte, Ana Laura Altamirano. Tenemos claro que hay experiencia, que hay mucho talento, que hay mucha, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, sencillez en la administración, ¿no? Y sobre todo cariño por sacar adelante las cosas. Digamos que el campo poblano está en muy buenas manos. Los retos son grandes, pero hay talento suficiente para, en el corto y en el mediano plazo, se sienta que el segundo piso de la cuarta transformación en Puebla le está cambiando la vida a los poblanos, y está para que nuestras familias pues ya no estén en esa perspectiva de vida, haya menos cada año haya menos migración, que la gente tenga aquí razones poderosas para vivir, para saber que tiene condiciones de una vida digna y que no tiene por qué pensar en el extranjero como la única posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Y eso lo vamos a lograr pues con servidores públicos como Ana Laura Altamirano, comprometidas al 100% con el desarrollo de Puebla. Muchas gracias, Ana Laura, y pues dinos un cierre final. No, pues muchas gracias a ti, Agustín. La verdad es que pues sí vamos a seguir trabajando con ese amor por Puebla, por los nuestros, con un gobernador que le apuesta a ese sector. De verdad que yo siempre le digo que estoy agradecida, no solamente por ser hoy servidora pública, sino por lo que implica siendo pues también productora hoy con mi padre, que afortunadamente hoy ya no es migrante, regresó a su tierra, regresó a su casa. Y también decirle a todos nuestros hermanos, ¿no?, migrantes, que hoy tienen un gobierno
que si ellos quisieran regresar, aquí los esperamos con los brazos abiertos para poder fortalecerlos. Ya tenemos muchas experiencias en la Mixteca con la cadena Mezcal, donde por una u otra razón decidieron regresar, encontraron una opción con su gobierno, hoy la siguen teniendo y por supuesto que nosotros los vamos a estar acompañando en todo momento en la producción en este sector. Vamos a hacer muchas cosas también por el sector cañero, por el sorgo que se encuentra en el tema de la Mixteca, así que mientras nosotros estemos aquí, que tengan la certeza y la seguridad que Alejandro Armenta va a estar velando por ellos y por sus familias y también por todos los poblanos que hoy nos dedicamos al proceso de producción y pues estamos en este gran sector, pues vamos a estar con ustedes muy pronto porque también ya se viene la entrega de apoyos. Vamos a entregar más de 150,000 apoyos al sector con estos 1,634 millones, bien lo dices, que todo lo mide y eso pues nos ha hecho que llevemos un orden día con día para poder saber lo que estamos haciendo en el sector, para poderlo estar informando. Y yo te agradezco nos hayas invitado, pues una forma de poder también transmitir qué es lo que hace el gobierno desde este gran sector que es el campo. Pues muchas gracias, secretaria. Estamos en contacto y nos vemos la próxima semana.